inicio decía en la palabra, aceptar los planes de Dios. Tenemos una vida marcada y queremos hacer cosas. Pero hemos entendido a través de la palabra y de la Biblia que cuando llegamos al camino de Dios, ¿cómo se llamó la obra de anoche? ¿Cómo? Entréguelo todo. Y eso nos cuesta trabajo. Porque venimos con algo marcado. Los que llegamos ciertos creciditos a la obra de Dios, ya traemos arraigadas muchas cosas. Entre más joven, mucho mejor. No es que no se pueda, cualquier persona puede entregarse a Cristo. Pero Dios empieza a hacer cosas en nosotros y es difícil soltar lo que tanto tenemos arraigado, sobre todo proyectos, cosas, metas, anhelos que queremos lograr. Pero cuando yo realmente recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué pasa realmente? Yo entro realmente a nacer de nuevo, y un nacimiento de nuevo quiere decir que tengo que ponerle a Cristo todo lo que yo sé por delante, mostrarle todas mis cosas, sacarle mi bagaje, pues, y decirle, este soy yo, Jesucristo, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Morir al propio yo y decirle a Cristo, ¿cómo digo? Nacimiento de nuevo. Cristo lo va a hacer todo nuevo, totalmente, y yo debo soltar absolutamente todo para que Él empiece a hacer. Yo creo que está bien lo que yo he hecho, y aquellos que puedan tener éxito, entre comillas, en el mundo creen que está bien todo lo que están haciendo. Pero realmente cuando empiezan a seguir a Cristo nos damos cuenta de que no es así. Porque de acuerdo a la voluntad de Dios hay muchas cosas erradas en nosotros, cosas erróneas. Quiero predicarle un sermón que le he titulado Aceptando los planes de Dios. ¿Es fácil aceptar los planes de Dios? Absolutamente para nada. Quiero que me acompañe a la palabra de Dios a 1 Corintios 16, 5, 9, por favor. Primera de Corintios 16, 5, 9. Donde esté conmigo me dice amén, por favor. ¿Va conmigo? Y de a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta noche, te alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria, por el poder de tu Santo Espíritu, Rey. Ayúdanos a poder entender, discernir y a poder soltar todos nuestros planes, porque los tuyos son mejores. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo con alegría dice amén. Aquí vemos a Pablo realmente. Pablo tenía unos planes, según los versículos. Tenía planes, quería hacer unas cosas. En el texto que hemos leído, el apóstol Pablo tenía un itinerario claro. Pasaría por Macedonia, luego visitaría Corinto, y tal vez pasaría el invierno allí. Al final permanecería en Éfeso hasta Pentecostés. Todo estaba organizado, pero en medio de esa planificación aparece una frase que es reveladora, revela la madurez de Pablo, la madurez espiritual. Espero estar con vosotros algún tiempo. ¿Qué sigue diciendo en ese versículo? Léalo usted. Espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Uno cuando dice eso dirá, bueno, eso es como falta de fe, ¿cómo así que si no? No, era un hombre maduro en su fe, está reconociendo la soberanía de Dios antes que cualquier otra cosa. Pablo tenía que gloriarse. ¿De qué van a gloriarse? ¿De qué poder enseñar y hacer cosas? Era un hombre bastante, el apóstol Pablo, era la palabra. Pero ahí decía, si el Señor lo permite. Podemos ver que Pablo entendía algo que muchos creyentes aún no hemos aprendido. Aunque nuestros planes sean buenos, Dios los puede cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no los queremos soltar es cuando viene la lucha, y pasamos años
pasa gente muchos años dentro de la obra de Dios en la iglesia, luchando con Dios y no queriendo soltar, y Dios queriéndolos llamar a otra cosa. Apliquemos esto a nuestra vida. Todos hacemos planes, algunos ya tienen metas para este año, otros ya tienen decisiones tomadas, pero llega un momento inevitable en la vida de todo cristiano cuando Dios nos cambia el plan. ¿Le ha cambiado Dios algún plan a usted? Lo que pasa es que cuando no lo queremos soltar es cuando peleamos con Dios y las cosas no se dan. Hay un llamado de Dios para cada persona que ha decidido seguir a Cristo. ¿A qué? Cada uno lo sabe. Y si los planes delante de Dios no se sueltan para que Él haga los suyos, puede que le deje los suyos, puede que sí, puede que no, yo no sé. Dios obra de diferente manera en cada corazón y tiene un trato especial y diferente para cada persona. Cuando Dios nos cambia el plan, cuando la puerta que parecía segura se cierra, cuando el proyecto que parecía firme se retrasa, cuando la oportunidad que creíamos definitiva desaparece y cuando Dios cambia el plan. ¿Qué necesito? ¿Más dinero? ¿Más contactos? ¿Más esfuerzo? ¿Qué cree usted? La respuesta es no. Cuando Dios cambia el plan, lo que necesito es madurez espiritual. ¿Qué es mejor, el plan de Dios o el mío? Veamos ahora por medio de la palabra de Dios cómo se manifiesta la madurez espiritual para aceptar el plan de Dios y no el mío, la voluntad de Dios en mi vida. Hay dos puntos que vamos a mirar realmente, que nos van a llevar a darnos cuenta realmente quién nos guía. Yo le pregunto una cosa, ¿por qué le entregamos nosotros la vida a Dios? Puede que no sea el trabajo, el estudio, puede que no sea el dinero, pero la parte interior suya y mía antes de Cristo Jesús, no sabíamos para dónde coger realmente. Hacíamos cosas que no deberíamos hacer. No sabíamos si íbamos o veníamos. Era un plan que no tenía fin y lo más probable es que terminara mal. Quiero hablarle primeramente, planificar significa responsabilidad, no falta de fe. Porque hay gente que piensa que tener fe es soltarse a la deriva y abrir la Biblia y leer lo que le dice. Dios mataba a 1000 con su espada, cortó 1000 cabezas. A muchos les sale así y la gente no sabe qué hacer, como a la loca, ¿no? La Biblia realmente usted la puede leer como quiera, pero cuando usted no conoce la Biblia, por poner un ejemplo, o no conocíamos la Biblia y llegamos al camino de Dios, a uno tiene, ¿qué necesita uno? Cuando no conocemos la Biblia y vamos a leer la Biblia, puede que lea y se le revele Dios o algo, pero haya quien nos enseñe la palabra de Dios, quien nos diga cómo hacer. ¿Le ha dicho a alguien cómo leer la Biblia? Que llega gente nueva y va a empezar de gente y no va a entender nada y va a tomar sus propias opiniones, no va a tener el discernimiento necesario para que Dios le puede hablar, pero debe haber un orden realmente. De una u otra manera todos estamos familiarizados con Cristo desde niños en el colegio. ¿Quién habla de Cristo? De los discípulos. ¿Quién anduvo con él caminando? Varios, pero hay uno en especial. ¿Cómo se llama? ¿Ninguno? ¿Cómo empezó a leer la Biblia usted? ¿Cómo le enseñaron? ¿Por el Evangelio de quién? Ahí está, casi que no. De Juan. ¿Por qué? Porque está familiarizado con Cristo, anduvo con él. Y ahí después lee los Evangelios y sigue hasta Apocalipsis y empieza gente y se vuelve, yo de Juan ya lo leí, yo me lo salto. Porque es que ya lo leí. Error, no es así. Familiarizarse con Cristo es estar. La palabra de Dios dice que la suma de tu palabra es la verdad. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Destaca que aunque es prudente y humano planificar nuestro futuro y tomar decisiones, la soberanía final y la dirección de nuestra vida corresponde a quién? A Dios. Alguien dijo, quien no está saturado de Dios no podrá pensar correctamente. ¿Usted cree que una persona que no está... La saturación que yo le hablo aquí no quiere decir... Saturarse es una palabra de estar totalmente metido en algo, pero no es ni toda la vida, ni todo el tiempo, ni a toda hora, y pues no se trata de eso, sino que usted todo el tiempo tenga una disciplina de estar en las cosas de Dios. Eso es una saturación. Un poquito todos los días, un poquito todos los días. Si usted hace ejercicio un poco cada día, 1 hora al día, póngala. ¿Le va bien o no?
Solo con 3 veces a la semana que haga es suficiente. La saturación de la palabra de Dios es eso, que todos los días tengamos esa disciplina de buscar al Señor. Eso es una saturación, porque todos los días está recibiendo del Señor, recibiendo para poder repeler todos los ataques que vienen aún de mí mismo, de las cosas que se quieren levantar de la carne, de la vieja naturaleza. Y no podremos decir que una persona tiene pensamientos correctos, buenos, si no tiene una disciplina, en una búsqueda insaciable de la presencia de Dios. Tenemos que decir algo importante: planificar y organizar es lo correcto, es lo primero que debemos hacer. Todos sabemos que el apóstol Pablo verdaderamente era un hombre de fe. ¿Tenía fe Pablo o no? Pero antes de salir a sus viajes misioneros organizaba su itinerario, no improvisaba, como muchos de nosotros lo hacemos con nuestros planes y proyectos. Muchas veces hacemos planes bajo la idea de ya vamos a ver cómo hacer. Dios nos tiene que respaldar y tenemos que comprender que la fe sustituye la planificación. La fe no sustituye la planificación, la fe no sustituye el orden. Tirarse a la guerra sin saber si sí o no, si va a salir o no va a salir. Hacer, eso no es falta. Confía en Dios, le dicen a uno. Yo recuerdo cuando tomamos este local, varios me dijeron: confía en Dios, pastor, usted puede, tenga fe. Hay una planificación, la planificación fue reunir a los que yo sabía que trabajan y todo y ponerlos de acuerdo. Porque es una planificación, la fe no es ciega, es en Cristo Jesús. La plata llueve del cielo. Cada uno tiene un empleo, ¿sabe? Si hay un compromiso, es una planificación, eso es tener fe, nos vamos a meter y vamos a cumplir realmente. Pero no puede ser a la bulla de los cocos, como muchos cristianos de pronto así se avientan y se meten en camisa de 11 varas. Nuestro Señor Jesucristo dejó muy claro la importancia de primero ordenar nuestros pensamientos, organizar y planificar. ¿Cómo estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? ¿Estoy acorde a las santas escrituras? ¿Estoy acorde a las impresiones de Dios que vienen a mi mente? No puedo pensar cualquier cosa, y eso se necesita leer Biblia, estar ahí metido realmente. Yo creo que Pablo oraba antes de sus viajes para planificar, y de acuerdo a lo que Dios le mostraba, él decía, pero decía esa frase: si Dios lo permite, si el Señor lo permite. Lucas 14, 28 al 32, por favor. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué estamos edificando nosotros, o qué está edificando Cristo en nuestra vida? ¿Qué está edificando? ¿Qué está edificando Cristo en nosotros? Nuestra vida. Está edificando una vida en Cristo Jesús, una vida espiritual. Aquí habla de una torre, llevémoslo al plano espiritual realmente. Muchas veces no queremos el plan de Dios en nuestra vida y nos cuesta trabajo que quite el plan que nosotros teníamos y que Él haga su plan, o poner su plan en nosotros y decirle: no es por aquí, es por allá. Esa es la edificación. Cuando no permitimos eso, es difícil que Él edifique. No porque no lo pueda hacer, sino porque no se lo estamos permitiendo. Y es una lucha. Muchos cristianos en la iglesia lleva años luchando contra Cristo, no se ha soltado totalmente, porque es más fácil. Nosotros le podemos facilitar el trabajo de acuerdo a la obediencia, a lo que podamos hacer que Dios nos muestre, a una disciplina constante que nos muestra el apóstol Pablo, que oraba, que sabía, si el Señor lo permite, que tenía a Dios como soberano, que quería hacer ciertas cosas, pero las ponía delante de Dios. Y que el día que Dios lo llamó y lo tumbó, estuvo dispuesto y presto a hacer lo que tenía que hacer. ¿Fue fácil? Claro que no fue fácil, lo tumbó realmente. Yo no sé si se golpeó al caer, pero Dios nos ha golpeado muchas veces porque necesitamos escuchar su voz. Y fuera de eso también lo dejó ciego.
y le mostró el poder. Necesitaba algún otro poder para mostrarle. Luego al tercer día le recobró la vista otra vez y se dio cuenta que Pablo no podía, el Pablo mismo se dio cuenta que no podía hacer nada ante eso. El problema de muchos cristianos es que confunden espiritualidad con desorden. Pero el cristiano maduro tiende a organizar y planificar, honra a Dios, porque Él es un Dios de orden. ¿Cuántos dicen amén? Planificar, ¿qué es lo primero que tengo que yo planificar en mi vida? ¿Qué cree usted? El trabajo, el estudio, cuánto voy a ganar, la casa que voy a comprar. ¿Qué cree usted que tengo que planificar? Primeramente, mi vida espiritual es lo primero, todo. La búsqueda de Cristo. Yo tengo que hacer un plan para que todo lo demás pueda funcionar a la manera de Dios. Puede que me salga adelante, que me funcione de tal manera. Mire, hablando con alguien en estos días, me daba cuenta de algo y me decía algo. De personas que conocemos, pactaron con el diablo, santeros, así hicieron y Dios y el diablo los prosperó, tuvieron mucha plata, eran millonarios. Y les digo algo, hoy en día se están comiendo un cable. Y algún día, personas que conocemos, les pude decir, si ustedes no se salen de eso, van a quedar en la ruina. Y están en la ruina. ¿Por qué razón? Porque muchas veces queremos hacer nuestros planes. Y lo primero que tenemos que planificar es una vida de disciplina en el camino de Cristo. Antes que cualquier otra cosa, puede que Cristo no le dé nada de aquí para adelante, pero se va a salvar. Si tiene una vida realmente planificada en Cristo, va a vivir en paz, tranquilo, le va a suplir lo que necesita. Yo no le voy a mentir de que se va a hacer millonario, va a tomar. Y si tiene un trabajo que le va a dar mucho, pero no es el plan de Dios, porque de pronto se pierde, ¿qué decisión va a tomar? Esa es la diferencia que hay, que muchas veces permitimos o dejamos realmente y nos permitimos nuestros planes y no los del Señor. Eso no es fácil, pero es cierto, y a muchos cristianos le pasa eso. Por eso yo era cristiano. ¿Ha escuchado eso? Sí, yo era cristiano, yo iba a la iglesia. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se salió? Puede que no tenga, que sí, no sé, sencillamente quiso hacer sus planes. Lo cogió el deporte y lo volvió esclavo y no tiene tiempo. Lo cogió la mujer y no lo dejó ir, el esposo, qué sé yo, cualquier cosa. Lo cogió el trabajo y lo volvió elaboradito, ya no tiene tiempo y le pagaron más, entonces se quedó acá. Yo no sé cuál será. Los planes de Dios en nuestra vida no implican que Él le vaya a dar y que todos son mejores, de acuerdo a la perspectiva de Dios, porque la perspectiva de Dios es espiritual. Y si nos queremos salvar y vivir la vida abundante en la tierra, debo acatarlo. No, porque es que la gente piensa que porque Dios, y son los planes de Dios, me voy a tapar en todo lo que yo quiero y todo lo que yo le pida al Señor me lo va a dar. Los apóstoles tuvieron todo lo que pidieron. No tenían antes nada y andaban predicando a Cristo. Dejaron antes cosas que tenían. Y Pedro de osado una vez le preguntó al Señor y le dijo, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo qué? Y de aquí como queriéndole decir, ¿y dónde está lo nuestro? ¿Dónde tenía el corazón Pedro? ¿En los planes de quién? Y andaba con el maestro. Para hacer esa pregunta, ¿dónde tenía Pedro el corazón? En la tierra, en la carne, totalmente. Pensando en cosas materiales andaba con el maestro. Yo pregunto algo, ¿los discípulos andando con el maestro les faltó algo? Yo no creo. De pronto no tuvieron cantidades de cosas, pero decidieron seguirlo. Y eso poco lo predican, porque ahuyentan a la gente. De ¿cómo así? Si a mí me dijeron que le han mentido. Estamos leyendo en las escrituras. Que porque a Job y a Abraham los hizo riquísimos, yo tengo que ser riquísimo también. Eso piensa la gente, tergiversan las escrituras. Si le va a dar dinero, lo hace rico, gloria a Dios. Pero los planes no siempre implican que yo esté mejor. Son mejores sí espiritualmente, porque me va a llevar realmente donde quiere que yo esté, en la voluntad, en el centro de la voluntad de Dios. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Pero como seres humanos no lo vemos de esa manera. Lo vemos solamente, me falta, no tengo, yo estoy en Cristo. Y nosotros mismos muchas veces. Pero ¿qué de la gente que nos ve? No, que es cristiano, usted es pastor, ¿y por qué le pasa esto y por qué le pasa lo otro?
El problema es que muchos cristianos confunden espiritualidad con desorden. Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios 14:33. ¿Cuál es el orden de Dios que nos ha dado a nosotros los seres humanos para manejarlo? Antes de leer el versículo. Primero ¿qué? Primero ¿quién? Luego Dios, la familia. Pero Dios se basa en Dios, la relación íntima y personal con Dios. La familia. Tercero, el trabajo, porque si no trabaja y si no le entra, ¿de dónde come? ¿De dónde alimenta a la familia? Y después viene lo demás. Cuando usted tenga esas prioridades realmente establecidas, está dejando que Dios haga los planes de usted. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no nos quiere confundir. Dios no nos quiere mentir, ni mucho menos. Dios no se miente a sí mismo, Él es veraz, porque si no se negaría su palabra. Lo único que Dios quiere es que entendamos que los planes de Dios, por duros, sacrificiales y lo que sea que nos parezcan a nosotros, son mejores en la vida espiritual. Pero no podemos dejar a un lado a Dios para hacer mis planes. Si lo quiere hacer, sí podemos, pero no debemos realmente. ¿Cómo estamos en el orden de prioridades? Pensemos en eso por un momento. Porque si no tengo un orden de prioridades acomodado a la voluntad de Dios, a lo espiritual realmente que Cristo me muestra diariamente, a la disciplina que debo tener para que lo demás funcione a la manera de Dios, no a la manera del mundo. Hay muchos que tienen el orden equivocado y tienen más que nosotros y ganan más que nosotros. Y tienen un mejor trabajo y mejores cosas tienen. Pero nosotros ya no vivimos por esas cosas. No es malo tener algo, claro que no. Sino vivimos por lo que Dios nos muestra realmente y los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando estamos dejando a Dios a un lado por mis planes, es cuando Él quiere entrar, porque somos sus hijos y no quiere que ninguno se pierda. Segundamente le quiero hablar. La madurez espiritual significa aceptar que Dios puede cambiar nuestros planes. Eso es madurez espiritual, no pelear, no decir por qué, no irse de la iglesia. ¿Cuántas saben que hay gente que se va de la iglesia? Porque llegan y Dios empieza a hacer y deshacer. Para nuestro voto aquí ha venido gente, ¿qué hemos hecho? Pues no por congraciarnos, sino que todos sabemos. ¿Cuánta gente ha venido aquí? Lo único que hemos hecho es que darles amor, ayudarles en todas las áreas que se ha podido, amarlos de tal que no hemos equivocado, de pronto sí, pero les hemos dado amor y luego, ¿por qué se han ido? Porque tienen otros planes en mente, porque le han mostrado otras cosas. Muchos tenían el plan de que Dios los ayudara y los empezó a ayudar y les dio trabajo y empezaron a ganar y se esfumaron y se fueron. Quieren seguir en sus planes, no quieren la disciplina y la voluntad del Señor. Primera de Corintios 16:7, por favor. ¿Está conmigo? Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. ¿Qué dice al último? Si el Señor, esto lo dice un hombre que tenía, mejor dicho, autoridad. Muestra a Pablo expresando su deseo de no solo visitar Corinto de paso, sino quedarse un tiempo con ellos, si el Señor lo permite. Refleja su amor pastoral, su dependencia de la soberanía divina para sus planes y el interés genuino en edificar a la iglesia local, si el Señor lo permite. Depender de la voluntad de Dios significa reconocer nuestros límites. ¿Tenemos límites nosotros o no tenemos? La voluntad del Señor nos llevará a nosotros a conocer la soberanía de Dios, a saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, a saber que si mis planes los quiero anteponer al Señor y ponerle todo delante de Él en bandeja realmente. Cuando Dios empieza a tratar con cada uno de nosotros, a unos nos gusta y nos aguantamos y tenemos tiempo para esperar el trato de Dios en los planes que Él tiene, a otros no.
Pero yo me tengo que enamorar cada día más del Señor, de su palabra, de su obra. Que yo esté agradable, que esté con amor, que esté lleno del poder del Espíritu Santo. Porque si no me voy a cansar. ¿Cuántos han visto gente que se cansa de seguir a Cristo? Y ya sacan la verdad, es que no pasó nada. ¿Qué estaban esperando? Yo pregunto. ¿Qué está esperando usted en Cristo Jesús? Yo le pregunto. No le dé miedo ni pena decir muchas cosas, ¿no es cierto? Bueno, todo, claro que, pero hay algo en particular y lo más importante, ¿qué esperamos nosotros en Cristo como hijos de Dios? Salvarnos, realmente. No es para que vaya de una y se salte toda la vida y llegue a la salvación. Tiene que transitar la vida abundante que Cristo nos ha dado si es que la quiere vivir. Pero la vida abundante se vive soltando planes y dejándoselos a Dios, de otra manera no. Porque la vida abundante es paz, tranquilidad, regocijo, amor, felicidad. Esa es la vida abundante. Tenga o no tenga. No se trata de vivir en la ruina todo el tiempo y sin tener nada. Pero esa es la vida abundante. No porque cuando tengo estoy bien y la vida abundante, y cuando no tengo no tiene vida abundante. La vida abundante no depende realmente de lo que tenemos o no, de lo que podemos ganar. Lo que Cristo una vez nos puede dar, porque el día que no me dé, entonces me aparto y me voy. La vida abundante depende de lo que haya en mi corazón, de lo que Cristo está haciendo en lo profundo de mi ser, de los planes que tiene aquí en el caminar recto conmigo, de formarme a su imagen y semejanza después del pecado, de formar su carácter en mí, de realmente mostrarme lo que quiere hacer de mí y que yo lo acepte. Eso es el primer plan espiritual y de ahí para adelante viene todo lo demás. Cuando nosotros aceptemos eso, nos puede poner realmente en los lugares que Él nos quiere poner, prominentes, pero sabe que vamos a ser un fiel reflejo de Él, un testimonio vivo y fehaciente, que vamos a mostrarlo a Él, que es lo que Él quiere, que usted y yo lo mostremos a Él. Antes no, porque si nos da mucho realmente nos olvidamos de Él. ¿Y qué vamos a mostrar? Lo mucho que me gano. ¿Quién soy yo? Eso le pasa a muchos cristianos. Por eso Cristo no lo lleva donde muchos quieren estar. Depender de la voluntad de Dios significa conocer nuestros límites. Pablo era apóstol, tenía autoridad, tenía experiencia, tenía conocimiento y tenía estrategia misionera. Pero aún así dice, si el Señor lo permite, vivía realmente bajo la voluntad de Cristo, esperando cuál era el plan del Señor. Él quería predicar el Evangelio. ¿Cree usted que Dios querrá que usted y yo prediquemos el Evangelio? Eso yo lo tengo metido en lo más profundo de mi ser. Predicar el Evangelio no es solo pararse acá y predicar, ¿no? A cualquiera que le comparte. Hoy he ganado 2 almas para Cristo. No se lo digo por caerme mucho. Me vine en un Uber esta mañana y recibí a Cristo, y me vine en un Uber ahora por la tarde y también recibí a Cristo. Gracias a Dios están aceptados. He orado por ellos y todo, pero es algo que lo tengo dentro porque es un alma más que se salva. Dios sabrá qué hace con esas personas. Aquí no van a volver, de pronto no los vuelvo a ver, y a todos les entrego la tarjeta y los invito a la iglesia. Pero se van con Cristo en el corazón. La semilla quedó sembrada. Algún día se acordará. Subió un señor al carro y me compartió una oración, no sé qué, pero Dios algo haga. ¿Cuántos dicen amén? El plan de Dios, que entendamos espiritualmente el plan de Dios, para que todo el plan terrenal, si es de Dios, se nos dé. Eso no es falta de fe, sino que es tener conciencia de la soberanía de nuestro Dios. Cuando Pablo decía, si el Señor lo permite. Lastimosamente muchos cristianos hablan como si el futuro dependiera de lo que ellos han planificado. Santiago 4, 14, 15, por favor. Planificar no es malo, pero acuérdense que lo primero que planificamos es escuchar la voz de Dios, una intimidad con Dios, una disciplina en Cristo Jesús, para poder escuchar la voz de Dios y hacer caso a lo que Dios dice. Santiago 4, 14. Santiago 4, 13 al 15, por favor. ¿Está conmigo? Vamos, ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir,
si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Jactarse quiere decir yo puedo, yo soy capaz, no tener en cuenta a Dios. No permitir, después de haberme hecho un hijo de Dios, que Dios tome, soy un hijo de Dios, me voy a salvar. Pero de los planes que sigues haciendo tu voluntad en la vida, o estás dispuesto a los planes del Señor para ti. Madurez espiritual, sabiduría para reconocer que el mañana le pertenece a Dios y no a nosotros. Por eso debemos tener fe en Cristo Jesús y no preocuparnos por lo que viene o no. Dios sabrá, con tal de que yo tenga una disciplina y camine rectamente en Cristo, Él hará lo que tiene que hacer, porque Él no se niega a su palabra y me llevará a un puerto seguro. Humildad para aceptar que Dios no necesita consultarnos para hacer cambios en nuestra vida. Cuando Dios cambia nuestros planes, el cristiano inmaduro se altera, pero el cristiano maduro se ajusta. ¿Por qué? Porque su seguridad no está en el plan, sino en el Dios del plan. ¿Quiere que le diga cuando hay cambio de plan? Usted está haciendo algo en la iglesia y el pastor un día le dice, le toca hacer esto o lo otro. ¿Usted de quién cree que viene eso? Pero ojalá todos dijeran eso y creyeran eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no? Pero sacamos objeciones muchas veces en esas situaciones, en vez de obedecer únicamente. No le van a pedir nunca, me imagino yo en una iglesia, nada descabellado, por lo menos aquí nada descabellado que haga. Pero hay cosas que no queremos hacer, que Dios le ha dicho que haga. A mí eso no me gusta, a mí lo otro. ¿Cómo nos puede tratar Dios si le decimos eso no me gusta o aquello tampoco? Yo debo pasar por todas las cosas y dejar que Dios me transite como peregrino dentro de su casa para aprender un poco de todas las cosas, y así aprenderé. Porque el día que me toque realmente no voy a saber. Ay, yo me acuerdo que me querían enseñar cómo era Dios el que te quería enseñar, poniéndote en X o Y ministerio, diciéndote haga esto o aquello. Pero como no lo permití, no pude aprender. Y cuando lo hago me sale como mal. Podemos comprender entonces que el verdadero éxito en la vida cristiana no es que Dios siempre apruebe y respalde nuestros planes, sino que nosotros aprendamos a aceptar y abrazar la voluntad de nuestro Dios. Pero lastimosamente el creyente inmaduro se frustra cuando Dios cambia su rumbo, se enoja cuando el proyecto no prospera, se amarga cuando una puerta se cierra. Nos pasa eso a nosotros. No puede ser así. Si está caminando correctamente en Dios, deje que Dios sabe lo que hace, son los planes. Aún en las cosas más terribles que nos puedan llegar a pasar, o que nos parecen de esa manera. Si no estamos caminando correctamente en Dios y luchando contra Él, ya es otra cosa. Jonás 4, del 1 al 4, por favor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué? Se enojó. Pero, ¿qué nombre debemos poner ahí? Pero Felipe se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Nos enojamos o no nos enojamos? Por los planes de Dios. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Paremos ahí antes de leer el otro. Mire lo que hizo este hombre. ¿Cuántos prefieren? Nosotros no lo vaya a tomar usted como la vida física, que se va a morir físicamente. Tómelo en la vida espiritual. Muchos prefieren morirse espiritualmente, que Dios le quite su presencia, la presencia del Espíritu Santo hablando en la persona, y quedar a la deriva. Así está la iglesia, porque se enojó, porque Dios quiso cambiarle los planes. A Jonás se los cambió y le dijo dónde tenía que ir. Jonás cogió para otro lado, rebeldía realmente. Y eso no va a pasar
de que los planes de Dios se hagan en nuestra vida. Las cosas no pueden salir bien. Así le salgan bien humanamente, haga algo. Le conté ahora de personas que me di cuenta que realmente pactaron de una u otra manera, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y fueron prosperados mucho tiempo, porque eso lo puede ver. Yo le invito a que lea el Salmo 37 y 73, donde habla cuál es el fin realmente del impío. Y miramos al impío que prosperó, hizo todo, pero ahí muestra su fin. Las personas que le digo les pasó exactamente lo que le pasó a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Dios tuvo misericordia de él. Se fue por otra parte, se montó un barco, todos conocemos la historia. Y el barco empezó, uno le da todo. Y él se acostó a dormir y después lo levantaron. Le ora a tu Dios y él confesó la verdad. Yo soy hebreo, yo creo en Dios. Y si me tiran al mar, todo se va a sanar. Lo tiraron y pasó. Y cuando lo tiraron al mar, ¿qué pasó? Lo tuvo que dejar en asco a Dios. Cuando Dios tiene un llamado a su hijo realmente, eso es personal con cada uno. No va a dejar de molestarlo realmente hasta que obedezcamos sus planes. No porque nos quiera obligar, sino que quiere lo mejor para nosotros. Entender eso no es fácil, realmente, pero lo debemos entender. ¿Cuántos cristianos muertos espiritualmente por no obedecer a lo que Dios está llamando? Puede vivir toda la vida y pasársela todo el tiempo en la iglesia, escuchando, pero está muerto espiritualmente. ¿Por qué razón? Que no ha aceptado los planes y se siente bien como está, tranquilo o tranquila normalmente, pero no es lo que Dios quiere para la persona. Y el versículo 4 dice, y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. ¿Por qué nos enojamos realmente? Por el plan que Dios quiere con cada uno de nosotros. O nos enojamos. Yo realmente no me enojo porque yo le dejo el plan. Muchas veces me puedo equivocar y oro a Dios para que me camine. Y todos los días tengo que mantener en la voluntad de Dios, orando, haciendo la disciplina que le dije al principio, una disciplina marcada, en realmente planificar la búsqueda de Dios. ¿Para qué? Para poder entender el plan de Dios. Porque si no, no lo voy a entender leyendo las Escrituras. No deja la bulla a los pocos. Dios me dijo esto, esto es lo que voy a hacer. Aquí están mis planes, Señor, bendígalos que yo me voy. Mauricio decía ahora una historia cuando le dijo al hombre y le cambió totalmente todo. Al principio no podemos entender muchas cosas, pero Dios, yo recuerdo cuando yo empecé mi vida cristiana que yo miré a Dios y Dios me dijo, voy a tratar tu vida. Era así con el dedo señalado, el pastor predicando, pero era para mí, casi 2000 personas en la iglesia y con el dedo así yo estaba ahí sentado. Dios empezó a tratar y a hablarme a mí. Y yo empecé a entender que no entiendo nada, no sé nada, Señor, sé que tú eres Dios. Le dije, sí, Señor, voy a tratar tu vida. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Me cambió total, yo tenía otros planes en mente de hacer otra cantidad de cosas. Y empezó a obedecer a Dios, a hacerle caso, empezó a transformar y a llevarme y a hacer lo que Él quería hacer de mí. ¿Le ha preguntado a Dios alguna vez qué quieres hacer de mí? Que tenemos tantas cosas en la cabeza, en la mente, metidas, tantas cosas que nos hablan, que nos muestran, tantos proyectos y cosas que normalmente no le hacemos esa pregunta a Dios. Cuando Dios cambia el plan, no está desorganizando nuestra vida, está formando nuestro carácter y haciéndonos crecer en fe. No está destruyendo nuestro futuro, lo está alineando con su propósito eterno. El cristiano inmaduro vive frustrado porque quiere que Dios respalde su agenda. Pero el cristiano maduro aprende a decir, Señor, este era mi plan, pero confío en que el tuyo es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Porque al final nuestros planes pueden fallar, pero el propósito de Dios nunca falla. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de un niño suyo? Que transite por esta vida como peregrino en la vida abundante, lleno de paz, de gozo, de amor, que reciba lo que el Señor tiene para darle, que confíe en que Dios le va a suplir lo que necesita y a lo último, en el examen final, que se salve y que sea un reflejo de Cristo aquí en la tierra realmente, para que muchos conozcan a Cristo. Cristo se presenta a través del ser humano, somos el instrumento realmente de Él, y el método del Señor Jesucristo son los seres humanos. No piensen, no, es que era para Pepito Pérez que no vi, es para los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? A los que nos está hablando. No hay ninguna otra cosa realmente. Nunca fallará el plan de Dios, pero para entender el plan de Dios debemos planificar realmente primero la intimidad con el Señor.
Lo primero que usted y yo es que tenemos que planificar, y ahí se derivará absolutamente todo lo demás. Puede que deje uno, puede que quito, puede que le cambie el rumbo totalmente y haga otra cosa de nosotros. Yo le invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza, que reflexione y medite en esta palabra que nos regaló